Bienvenidos a este remake 2013-2017 de los videos presentados en el canal de YouTube Alejandra Casado. Yo soy Alejandra Casado y les voy a presentar en esta oportunidad a quien me va a acompañar a hacer este remake. Hola Laura, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hola. Bueno, acá Alejandra me ha convocado para que la acompañe en este trayecto de hacer una serie de videos como remake de los videos que comenzaron en el 2013. Y bueno, la verdad que es un gusto enorme estar acá. Y yo quería que le expliques a la gente un poquito qué propósito tiene hacer estos videos. Bueno, estos videos 2013-2017 ha conformado un periodo de un aporte muy veloz, porque es un proceso particular que desencadenó un aporte muy grande en un tiempo muy corto. ¿Sí? Para la magnitud del aporte, el tiempo 2013-2017 es muy corto. Entonces se ha ido muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En este 2018 es el espacio-tiempo que disponemos para hacer un repaso de lo que ya fue aportado, ¿sí? Para que se vean esos puntos ciegos que no se han podido aprovechar durante el proceso. Vos que, por ejemplo, bueno, yo te voy a estuviste recibiendo desde ¿hace cuánto, Laura? Y desde el 2013. Desde el 2013 empezaste a ver los videos que yo iba publicando. Sí, por supuesto. Empecé en el evento 7. En el evento 7. Pero los venía escuchando de hacía 2 meses. Claro, y han atrás. ocurrido hasta la fecha 54 eventos. Sí. Entonces es mucha cantidad de desarrollo para un tiempo muy corto, ¿no es cierto? Sí. Sí. La verdad que es mucha información y en el desafío de explicarle a la gente que no conoce qué hago y la lógica, vengo a tomar este lugar de hacer preguntas simples, concretas, concisas, para que Alejandra las conteste. Claro, la idea es que ahora en este 2018 es una preparación, porque en el 2019 ya se estarían cumpliendo 7 años de esta gran filtración. O sea, en esos 7 años queda completamente pasado a lo que es la linealidad para nosotros. Entonces, es un periodo muy concreto, 2013-2017, 2018 es para que nos acomodemos, nos sincronicemos con esto, y 2019 es una etapa totalmente distinta, donde nos preparamos para una paridad en el 2020. Entonces este es el objetivo de la gran remake, es poder comunicar a todas las velocidades de comprensión qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Y qué es lo que está disponible para toda nuestra especie humana en un conocimiento de las estructuras espaciotemporales. Bueno, perfecto. Así que vamos a ir a la aventura junto con Laura, espero que nos acompañen. Esto lo hemos diseñado para que se vaya compartiendo de a tramos pequeños, estos tramos pequeños de apenas unos minutos del video 1 y unos minutos donde Laura me repregunta y ahí hago algunos añadidos. Y la idea es que esto circule, que tengamos el feedback y que empecemos una comunicación lo más llana posible, de a poquito, sin apurarnos, sin querer entenderlo todo de golpe, sino más bien introduciéndonos en esos pequeñitas grietas que fueron los puntos ciegos de estos años, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, los invitamos a esta aventura y bienvenidos. Voy a compartir la historia de cómo llegué a entender y compartir cómo funciona el desdoblamiento del tiempo como una ley física aplicada al ser. El científico Jean-Pierre Garnier Mallet esboza esta teoría en el marco del fundamento del sistema planetario. Eso es en el año 98, después 99, 2000, 2001, en 4 artículos muy importantes de una revista de un señor Dubois. Y bueno, es validado y luego premiado por
validar esta ley en la física, el Instituto Americano de Física, en sus publicaciones en el año 2006. Pero les voy a contar cómo se llegó a esto, Y se llegó como por casualidad, como por accidente, de alguna manera, queriendo sin querer. En el año 2012 me preparaba para ir al evento de Cusco de biodescodificación que brindaba Enrique Corbera. Bueno, Ale, contame cómo es que fuiste a Cusco a ver a Corbera en ese curso de biodescodificación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es el curso de biodescodificación, no es cierto? ¿De qué se trataba? Bueno, la gente que fuimos allá, lo que nos interesaba saber es cómo funcionan los conflictos de nuestra vida en nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo encerraría una especie de claves para que nosotros despertáramos acerca de las causas de nuestras afecciones. Entonces, los que estamos ahí nos interesaba ese punto, terapeutas o personas comunes del llano que simplemente nos interesaba saber acerca de eso. Así que bueno, ese es un poco el punto de interés que tenía el evento de Cusco de Corbera. Y por otro lado, lo que menciono acá de Garnier es un señor que lo que desarrolla es una teoría acerca del espacio-tiempo. Es decir, parece que tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, lo que a mí me ocurrió tiene mucho que ver. Pero porque uno entra como el ratón que va por el queso, por lo que te interesa de la conflictiva humana, pero resulta que la conflictiva humana tiene en el inconsciente nuestro, la biología procesa una conexión con el espacio-tiempo. Entonces, lo que ocurrió es lo que viví. Lo que viví es la lucidez muy rápida de de toda esa conflictiva. Y eso dio apertura a otro entendimiento del espacio-tiempo. Ahora que pasaron 5 años y entonces uno ya lo ve con otra perspectiva, puedo ver los detalles de ese momento. Claro. En ese momento esto era muy reciente y es como lo viví. Estaba viviendo, por supuesto, deslumbrada de esa gran lucidez que se acababa de despertar. Antes de ir había salido online un video que hablaba del desdoblamiento del tiempo. Y este video, bueno, fue visto antes de este evento. Durante este evento salió online un segundo video. Transcurrieron en Cusco 10 días y en el último día se habló del transgeneracional. El transgeneracional termina con un duelo y ya para ese entonces, con esos 10 días intensos, se había movido mucha carga, ¿no? Estaba como desplegada en el ambiente muchísima carga de, obviamente, mi árbol y el de todos los que estaban ahí. Y entonces se me ocurrió esa maravillosa idea de darle el duelo al doble. Bueno, Ale, acá hablas de la carga que se produjo en el evento de Corbera. Sí. ¿Qué carga? ¿A qué te referís con eso? Bueno, la carga emocional. Para decirlo más fácil, cuando a uno le tocan algo que tiene que ver con algún conflicto que tuvo en algún momento, se activa como si eso estuviera pasando. Entonces esa carga emocional se desplaza, digamos, se presenta. ¿Y el transgeneracional del cual el hablaban transgeneracional ahí? Es como la proyección que vos tenés acerca de todo ese tiempo pasado, la manera en la cual te afecta y lo que te está produciendo esa descarga emocional. Ajá. Y ahí hablas también del que se te ocurrió la idea de darle el duelo al doble. Ahí ya me complica un poco más, pues te tengo que explicar un poquito qué es el doble, por lo menos en lo más básico. Lo más básico, y la idea de este remake es crear un lenguaje lo más simple posible. Y hablando de simple, como hablamos del doble, vamos a decirle simple a nuestra simple vida. Simplemente naciste y sos un simple. La persona común. La persona común, pero en el tiempo que está. Okay. El simple es el que está en el momento que está. ¿Sí? Y el doble va a ser la capacidad de esa persona simple, de esa vida simple, de proyectarse. Sí. O sea, de absorber pasado o de proyectar futuro. ¿Sí? Entonces, doble es la capacidad esa de absorber y de proyectar. Y simple es la persona que justamente transita de toda esa carga emocional producto de esto. Pero el duelo, ¿de qué trataba?
Perfecto. Entonces, el duelo es todo lo que yo absorbí, Sí. hay una capacidad de absorción. Ese es el doble, lo que te da la capacidad de interpretar el pasado. Entonces, vos tenés un conflicto porque interpretás el pasado. Claro. Perfecto. Entonces, ese interpretar el pasado es el doble. La capacidad de interpretación del simple. Ok. Entonces, yo pongo en duelo mi capacidad de interpretación. ¿Ves? O sea, toda Sí. mi capacidad de interpretación la hago poner en duelo, entonces todas las cosas que sucedieron en el pasado pasan a ser datos, pero que ya no producen carga emocional. Pero vos le diste el duelo, decís. ¿Le diste o se dio solo eso? Bueno, en ese momento lo viví. Entonces, cuando digo que había visto los 2 videos acerca del doble, Sí. son 2 videos hechos por Corbera en aquel momento hablando sobre el desdoblamiento del tiempo. ¿Sí? O sea que los conceptos que tenía hasta esa instancia eran muy básicos. Y era esto, la capacidad de absorber todo ese pasado. ¿Sí? Ahora, le di el duelo a esa capacidad de absorber el pasado, que me va a dar a mí la capacidad de interpretación para proyectarme al futuro. ¿Verdad? Okay. Hasta ahí estamos. Hasta ahí bien. Entonces, esa capacidad de proyectar, esa capacidad de absorber, es la que fue entregada al duelo. Se quedó el simplemente existiendo. Nada más. Entonces, es como ¿Viste que cómo sucedió? Simplemente. No es que vi cómo sucedió, me sucedió. Sí, claro. Entonces yo Pasó. ahora que pasaron 5 años, te puedo decir que vi cómo sucedió. Ok. Pero en ese momento me sucedió. Simplemente. Entonces, bueno, ahora por eso estamos haciendo el remake, porque es tan importante lo que sucedió, porque eso dio lugar a una lucidez muy grande. La lucidez no la podemos tener si tenemos la carga. Claro. Porque estamos comprometidos en la interpretación. Ahora vos imagínate una percepción sin estar comprometido en la interpretación.